resuelve el conflicto de competencia o atribuciones. El tribunal funciona en Lima, pero su sede legal es Arequipa. Recording in progress. Esperemos un poquito entonces a que se voltee. Aquí está el programa. Entonces, primero 30 minutos, luego 10. Ahí tienen el programa. Sí, ahí tienen el programa. Sí. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta conferencia. Muy buenas tardes con todas y con todos. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia denominada La inteligencia artificial y el derecho constitucional al trabajo digno. Desafíos frente a la automatización y sustitución laboral. El Centro de Estudios Constitucionales, órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional, tiene entre sus funciones principales promover el estudio y la reflexión en materia constitucional, así como difundir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En cumplimiento de esos propósitos se desarrolla este encuentro académico que aborda una temática de especial relevancia vinculada con la inteligencia artificial y su impacto en el derecho constitucional al trabajo digno, en un contexto de creciente automatización y transformación tecnológica. La conferencia será pronunciada por el doctor Jordi García, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, España, y cuenta además con la participación de dos panelistas de alto nivel, uno del ámbito plenamente jurisdiccional, con beta académica por supuesto, y la otra del ámbito plenamente académico, también con una beta importante en el ámbito jurisdiccional. Se trata del doctor Alberto Chepiu del Carpio, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, y del doctor Fernando Varela, director de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Entre los temas que serán objeto de análisis destacan los recientes avances normativos de la Directiva de la Unión Europea 2831-2024 relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en las plataformas digitales, así como la incidencia de la inteligencia artificial en las relaciones laborales, particularmente en la gestión algorítmica, la definición de puestos de trabajo, la organización de tareas y la protección de los derechos de las personas trabajadoras. Confiamos, pues, que el análisis y las reflexiones que surjan de este espacio enriquezcan el debate académico y jurídico sobre los retos que la tecnología plantea al mundo laboral
y a la protección de los derechos fundamentales. Damos inicio a esta conferencia, como había señalado, con la participación del doctor Jordi García Viña, a quien le damos una cordial bienvenida. Y antes de dejarle en el uso de la palabra, permítame, doctor García, hacer una presentación muy puntual de su trayectoria académica y profesional. Como había señalado, es catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, doctor en Derecho también por la Universidad de Barcelona, exdirector del Departamento de Relaciones Laborales de la Confederación Española de la Organización de Organizaciones Empresariales, exconsejero del Grupo Segundo, Grupo Empresarial del Consejo Económico y Social de España. Vamos, que es un experto en el tema que abordará el día de hoy. Doctor García, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Mis primeras palabras, como no pueden ser de otra manera, son de agradecimiento y de honor al Centro de Estudios Constitucionales por la invitación y por haber confiado en mí poder impartir esta conferencia a las personas que nos ven en remoto, a los que están presentes y a mis dos compañeros de la mesa, porque es para mí un honor poder estar departiendo con ustedes en esta preciosa ciudad de Lima, en la que la verdad es que cada vez que llego disfruto muchísimo, no solo de la ciudad, sino de la cultura y de la gastronomía y de muchísimas cosas. Y como decíamos antes, la verdad es que estemos en una parte o no del Atlántico, nos sentimos en casa siempre y muy acompañados. Yo también estoy muy agradecido porque para mí hablar de inteligencia artificial supone una cuestión muy interesante. Para todos aquellos que amamos el derecho, que trabajamos en el derecho desde el punto de vista científico, como aplicadores, como abogados, como magistrados, en la función que sea, y por tanto tenemos ese desarrollo diario de esta actividad, la inteligencia artificial nos permite, como mínimo, replantearnos algunas cuestiones que nos parecían que las teníamos absolutamente sabidas, ¿no? Y creo, ¿no?, que esta situación tan novedosa no se había dado nunca. O sea, si nosotros pensamos cuál pudo ser la repercusión de la revolución industrial respecto a al derecho, ¿no?, pues seguro que fue un impacto muy importante, ¿no? Sin embargo, el cambio de paradigma que supone, si quieren ustedes, la digitalización y sobre todo la inteligencia artificial, es realmente apasionante. Por tanto, ¿no?, ya les digo, después voy a intentar reafirmar mi idea, ¿no?, pero quiere decir que yo soy de los que creo, ¿no?, o de las personas que hemos evolucionado, ¿no?, porque yo, el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo es del año 2024, de julio, pero la verdad es que todos los temas digitales son mucho más antiguos, ¿no? Y mi primera idea cuando abordaba estos aspectos era decir, bueno, no es tan complicado, digamos, los conceptos clásicos con los que venimos trabajando, pues posiblemente más de 100 años en el ámbito de las relaciones laborales, pues es cuestión de adaptarlos, ¿no? Y la verdad les digo que cada vez estoy más convencido que eso no es así, ¿no? Y que posiblemente, y no creo que sea solo en materia de relaciones laborales, creo que en todos los ámbitos, en el derecho civil, en el derecho comercial, hay una parte de que deberemos buscar algo que sea absolutamente diferente, ¿no? Porque creo que hay muchas realidades que no encajan en todas las cuestiones que tenemos, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Los algoritmos no encajan en ningún lugar, ¿no? O la protección de datos no encaja en ningún lugar, ¿no? Y cuando hemos intentado hacer una asimilación de cualquiera de esas dos figuras, ¿no?, a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, ¿no?, es verdad que se consigue, ¿no? Bueno, con el derecho a la intimidad, con el derecho a la propia imagen, con, si quieren ustedes, con el derecho, con la protección a las comunicaciones,
Pero fíjense que cuando hacemos ese paralelismo, no quedamos del todo satisfechos, ¿no? Y somos conscientes de que no acaba de encajar esto. Por favor, ¿pueden pasar la diapositiva? Sí, perfecto. Miren, estas dos cuestiones, bueno, una foto está generada por inteligencia artificial, pero lo de los autobuses de Pekín es verdad. ¿De acuerdo? Por tanto, es verdad que nos encontramos con desafíos. No creo que sean problemas, creo que son situaciones diferentes, ¿no? Yo tengo un sobrino que es diabético, ahora tiene 25 años, pero cuando era pequeño el problema de sus padres era las variaciones de azúcar mientras estaba durmiendo, que alguna vez, digamos, les originó pasarse las noches en vela intentando ver qué les pasaba, ¿no? Desde hace tiempo lleva un parche en el brazo, de manera que absolutamente en cada momento tiene controlados sus niveles, y cuando hay algún tipo de variación, llamémosle relevante, le envía un mensaje a su celular y al de sus padres, y eso es lo de los autobuses de Pekín. Claro que tiene una lectura, llamémosle negativa, por supuesto que la puede tener, pero también puede tener la positiva, ¿no? Imagínense ustedes que en vez de esa pulsera electrónica de un conductor de autobús, ¿no?, yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿y ustedes estarían a favor de que les pusiéramos unas pulseras electrónicas a los pilotos del avión? Y probablemente más de uno diría, por supuesto que sí, porque yo quiero estar seguro de que en cualquier momento... Bueno, quiere esto decir que de alguna manera esos desafíos de los que yo estaba hablando, ¿no?, nos permiten analizar estas materias, y no solo en aquellas dualidad de blancos y negros que es muy común en otras cuestiones. Y lo mismo con el tema de el empleo, ¿no? A aquellos de esta sala que como mínimo son igual de mayores que yo, les sonará que en un momento hubo una cosa que se llamaba máquina de escribir, ¿de acuerdo? Y evidentemente los que hemos utilizado la máquina de escribir y ahora utilizamos una computadora, ni se nos ocurriría pedir que volviéramos a la máquina de escribir, ¿no? Y puede ser que el tránsito de la máquina de escribir a la computadora acabara quitando el empleo a algunas personas. Claro que puede ser, ¿no? Pero es que fíjense que ahora no estamos hablando de las computadoras, sino que ahora estamos hablando de que en este aparato tenemos toda la actividad profesional y personal. Por tanto, de alguna manera, ese cambio es realmente importante, ¿no? Por favor, la siguiente. La tecnología ha cambiado digamos, desde el inicio probablemente de la sociedad, ¿no?, en el concepto, digamos, más clásico, ¿no? Por tanto, no hay una novedad en que poco a poco las personas vayan inventando, vayan creando procedimientos, herramientas, mecanismos que les ayuden a la vida, ¿no? Esto no es la novedad. La gran novedad de este proceso es la velocidad. O sea, si hay alguna cosa que ha cambiado, que está cambiando de una manera, digamos, inimaginable, es las nuevas tecnologías, ¿no? La tercera foto corresponde a lo que la inteligencia artificial entiende cómo será un celular del futuro. Pero a lo mejor no es así, ¿no? A lo mejor es un chip implantado, pero a lo mejor es pues que pensamos en que queremos hablar con no sé quién y hablamos con no sé quién, ¿vale? Por tanto, la tecnología cambia muchísimo y cambia muy rápido. Y ustedes ya saben que tradicionalmente los juristas hemos dicho, bueno, ya sabemos que el derecho va detrás de la realidad, ya sabemos que le cuesta adaptarse,
acuerdo? Pero es posible que que este decalaje tenía mucho sentido hace muchos años, pero es que ahora es rapidísimo, ¿no? Cuando hay grandes fondos invirtiendo en criptomonedas, ¿no? Y yo les puedo decir que, por ejemplo, pagar un salario, un sueldo en España en criptomonedas está prohibido, ¿no? Entonces se produce esa disfunción, ¿no? Y en cambio yo puedo poseer criptomonedas y puedo cumplir con todas mis obligaciones tributarias, fiscales, porque la norma tributaria sí que permite que yo pueda tener inversiones en criptomonedas, pero en cambio no puedo cobrar mi salario, porque esto no está pensado. Por tanto, creo que en este caso el derecho constitucional, porque posiblemente estamos hablando del derecho más relevante, porque al final es el fundamento, ¿no?, de la teoría del Estado que tenemos en todos los países, le exige una mayor evolución, porque, repito, creo que los conceptos que tenemos hasta ahora no acaban de encajar, ¿no? Siguiente, por favor. Claro, fíjense, si me permiten centrarme en el tema de la relación laboral, ¿no? ¿Por qué es tan importante la relación laboral? Porque ha sido la base de la sociedad y ha sido la base de los individuos. Porque el trabajo no solo me da el salario que me permite vivir, sino que el trabajo me da el estatus social que yo tengo. ¿Y qué sucede con esto? Sucede que aparece, digamos, una serie de cambios tecnológicos, ¿no? Más, ¿cuántas versiones hay de mecanismos de autoaprendizaje? Yo aquí he puesto uno, pero el tema de Sora, de OpenAI, cambiando esto y, ¿no?, me queda la respuesta, ¿no? ¿Cómo se articulan esas dos situaciones con las categorías jurídicas que hoy tenemos, ¿no? Porque al derecho le toca dar una respuesta, ¿no? Ya les adelanto que creo que la respuesta no es, como ha hecho el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, prohibir la inteligencia artificial, porque no tiene sentido. Porque, vuelvo a poner el mismo ejemplo, en el celular que todos llevamos encima y que no soltamos y que somos capaces de volver a casa cuando no lo hemos dejado, o tener una angustia vital porque pensamos, ¿no?, está lleno de aplicaciones con inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, en nuestra vida real hemos aceptado que eso sucede así. Por lo tanto, no tiene sentido que el derecho no sea, digamos, no tenga esa misma realidad. Siguiente, por favor. 4 titulares que yo creo que son muy importantes para ver esta cuestión. Miren, ayer, cuando almorzábamos con el doctor Valera, yo le hacía el símil este, ¿no? Y esto de la inteligencia artificial, en España hay gente más a favor, más en contra, y yo le decía, mire, doctor Valera, esto es muy sencillo. Usted va a una conferencia sobre inteligencia artificial y el ponente empieza diciendo, buenas tardes, voy a hablar sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial plantea muchos desafíos, la verdad es que tiene cuestiones muy positivas y muy negativas, y yo voy a intentar, en el tiempo que me han dado ustedes para hablar, intentar reflejarlas todas. Voy a empezar por las positivas. Entonces empieza por las positivas y ocupa 2 minutos para hacer las positivas. Al tercer minuto, ya hasta los 58 minutos que le han dado, que no es mi caso, todas son negativas. Por tanto, hay un elemento que es muy polémico, ¿de acuerdo? Pero es un elemento que nunca se ha dado tan presente en la historia de la sociedad. No, la rueda. No, pero es que probablemente hay muchos más celulares, mucho más uso de la inteligencia artificial que de ruedas hubo en su momento. Por tanto, ahí hay una disfunción entre la realidad y el derecho, ¿no? Con un elemento muy importante, que yo creo que es el que nos produce, primero, el que nos produce un cierto desasosiego, pensando en conceptos personales, y el que hace que el derecho no pueda avanzar, ¿no? Yo estoy en un proyecto de investigación sobre inteligencia artificial en el que hay, digamos, expertos sobre estadística. Entonces, cuando yo hablo con los expertos,
estadística, no he dicho inteligencia artificial. Cuando yo hablo con los expertos de estadísticos, ellos me dicen, sí, ¿qué es? La estadística es hacer modelos predictivos y esos modelos predictivos tienen una utilidad. Y entonces ellos me dicen, claro, si eso es inteligencia artificial, yo hace 30 años que hago inteligencia artificial, pero eso no debe ser inteligencia artificial. Pero yo hago modelos predictivos que sirven para dar respuestas. Alguien toma decisiones con esos modelos predictivos. Bueno, si al final de lo que se trata es de que el algoritmo, digamos, le diga a un elemento que encienda la luz, eso es relativamente sencillo, ¿no? Yo creo que el no tener un elemento claro de lo que es la inteligencia artificial contamina también claramente al mundo del derecho. ¿Qué debe hacer el derecho constitucional? Yo creo que tiene que reflexionar, porque ¿debe regular la inteligencia artificial? Claro que sí. Pues sí, el derecho sirve para regular las relaciones personales, para ordenar las sociedades, y por tanto la inteligencia artificial, como todos los fenómenos humanos, ha de ser regulado. Lo que sucede es que hemos de ver desde qué punto de vista, porque no solo vamos tarde, sino que además la fuerza de la inteligencia artificial es absolutamente abrumadora, ¿no? Es una ola que nos está pasando por delante. Por favor, la siguiente, ¿no? Para mí es muy importante, cuando hablo de inteligencia artificial, recordarles que hay 3 normas en el ámbito de la Unión Europea que hablan de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Uno es el Reglamento General de Protección de Datos, porque al final la inteligencia artificial está utilizando datos, ¿no? Y el Reglamento de Protección de Datos, con la directiva del año 1999, que cambió, fue el primer paso de esta evolución, ¿no? Si ustedes se fijan, la historia de la humanidad está llena de registros, de archivos. Por tanto, el concepto datos es tan antiguo como la propia humanidad. Pero en cambio, solo nos hemos dado cuenta del valor de los datos, y además hemos dicho valor de los datos personales. Y además hemos dicho no, y no hacen falta que sean automatizados, también pueden ser de otra manera, ¿no? Y el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no?, nos ha empezado a generar principios que son absolutamente novedosos, ¿no? Cuando hemos empezado a hablar del principio de transparencia, de la trazabilidad, ¿no?, estas cuestiones no existían antes y en cambio son la base de la protección de datos. Por tanto, por eso es tan importante, digamos, no deslindar el tema de la protección de datos. Pero es que además recuerden que cuando estamos hablando de datos, ahora nos estamos planteando, pues, los neurodatos. ¿Qué son los neurodatos, no? Y hemos estado discutiendo si las imágenes eran datos, pero ahora vamos en un elemento más allá de esta cuestión, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de un concepto tan importante como la biometría, ¿no?, estamos hablando de datos, ¿no? Dato, cualquier elemento que permite reconocerme. Por tanto, es un elemento muy añadido. Siguiente, por favor. La segunda es el trabajo en las plataformas. Y el trabajo en las plataformas es interesante porque genera estas dos cuestiones. En primer lugar, porque nos trastoca el elemento fundamental. Hablando desde el punto de vista de las relaciones laborales, ¿quién es el empresario en una plataforma? No existe el señor plataforma, ¿de acuerdo? Puede que haya una empresa que gestione la plataforma, que haya alquilado la plataforma, no sé, pero si nosotros pensamos en un concepto que tiene 100 años en el ámbito de las relaciones laborales, como es la subordinación y la dependencia, es que quien y a ese principio le decimos es el empresario el que da esas características, ¿no? Entonces le deberíamos dar a la plataforma el valor de empresario, pero ningún ordenamiento jurídico está pensando en esto.
Pero además, la siguiente, por favor. En el ámbito de las plataformas, ¿no? En la Unión Europea, ¿pueden pasar, por favor? Es que está la referencia de la directiva. En el ámbito de las plataformas está la directiva, y esta directiva, la directiva del año 2024, la importancia que tiene es que es la primera y única regulación actual que tiene una regulación, digamos, dejarlo, a pesar de que las directivas requieren ser traspuestas a los ordenamientos nacionales, es la primera directiva que tiene un capítulo dedicado exclusivamente a gestión algorítmica. Y es interesante ver cómo la directiva ha resuelto lo que es la gestión algorítmica, ¿no? E introduce también un concepto absolutamente novedoso, que es la situación en la cual haya un humano detrás de las decisiones, ¿no? Y se plantea la duda de si el algoritmo nos ayuda poco, si nos da todas las opciones, está decidiendo la persona, está decidiendo el algoritmo, ¿no? Todas estas cuestiones nunca se habían dado y por eso son muy importantes. Y finalmente, aparte de la directiva del año 2024 de las plataformas, nos encontramos con el RIA, con el reglamento de julio del 2024. Y en este reglamento, que ya verán ustedes que tiene una relevancia para las relaciones laborales, me parece interesante destacar una cuestión que, digamos, es donde yo fundamento el máximo de la crítica en esta materia. El reglamento de inteligencia artificial es un reglamento reactivo, ¿no? Se fundamenta en que la inteligencia artificial genera riesgos, ¿de acuerdo? Hay unos riesgos generales, que son pues los programas que llevamos en los celulares o que llevamos o que tenemos en los computadores, y ante esos riesgos que consideramos, llamémosle menores, ¿no? El reglamento de inteligencia artificial responde de una manera, pues, digamos, sencilla, planteando pocas cuestiones, ¿no? Después, el reglamento de inteligencia artificial tiene una categoría que se llama riesgos prohibidos, ¿no? Adelante, por favor. La siguiente. Esta, ¿no? Se llaman actividades prohibidas. Y el reglamento de inteligencia artificial dice están prohibidas. Pero lo que sucede es que cuando uno trata de identificar comportamientos biométricos en las actividades prohibidas, ¿no? Es evidente que todos aquellos análisis biométricos de manera generalizada que pudiéramos ver, por ejemplo, a la entrada de un aeropuerto, esto estaría prohibido por el reglamento de inteligencia artificial. Pero aquella situación de control biométrico que no es esta generalizada no tiene por qué estar prohibida. Y después, el resto de situaciones en las que utilizamos la inteligencia artificial le llamamos sistemas de alto riesgo. Fíjense ustedes que el nombre asusta, ¿vale? ¿Dónde está el problema? Yo diría que hay tres elementos que es el problema, ¿no? Uno, yo les decía, el problema es de definición, de concepto. Claro, el reglamento de inteligencia artificial es un reglamento, digamos, que intenta atraerse para él, ¿no?, muchas cuestiones, ¿no? La base es cualquier cuestión que pueda ser considerada de inteligencia artificial ha de ser regulada por este reglamento. Por tanto, estamos en esta dialéctica de decir, bueno, yo sí que soy de inteligencia artificial, me he de regular, pero yo trato de escaparme del concepto de inteligencia artificial. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos es un concepto, digamos, de definición, porque el hecho de ser catalogado como de inteligencia artificial plantea una serie de obligaciones muy importantes. Por lo tanto, primera cuestión, ¿no? En cuanto a que la definición no es muy clara, pues nos encontramos con esta situación. Dos,
los sistemas de alto riesgo, que son aquellos que no están prohibidos y son los que no son generales, quiere decir que es posiblemente, me parece difícil cuantificarlo, pero pongamos el 95% de los usos de inteligencia artificial que hacemos. ¿De acuerdo? Y ante esos usos de alto riesgo, permitidos, legales, el reglamento de inteligencia artificial despliega una batería de obligaciones que también, si presentaba en definiciones el concepto, las obligaciones también las presenta, ¿no? Y por eso no es tan fácil, pero claro, los sistemas de alto riesgo tienen obligaciones para lo que denominamos las empresas proveedoras, que por cierto esta mañana oía que el pool de empresas tecnológicas de los Estados Unidos está intentando que se suavice el reglamento de inteligencia artificial respecto a los creadores de estas materias, ¿de acuerdo? Pero crea una serie de obligaciones para cualquier otra empresa, incluso para nosotros, ¿no? Por tanto, si nosotros no sabemos si tenemos que cumplir, porque no sabemos si el concepto es adecuado o no, y si nosotros no sabemos cuáles son las obligaciones, llega al tercer problema, que son las responsabilidades, ¿no? El reglamento de inteligencia artificial plantea unas sanciones económicas muy importantes. Por tanto, concluyo. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta, por supuesto que se puede, digamos, descontrolar, pero creo que es una muy buena utilidad que tenemos en nuestras manos. Está absolutamente implantada, yo creo que hay que seguir desarrollando. Por supuesto que requiere una regulación, pero yo creo que el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo no lo es. Tiene el riesgo, como ustedes saben, que cuando se promulgó el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, casi todos los países acabaron haciendo una copia de ese reglamento. Por lo tanto, ojalá, y con esto acabo, los países no hagan esa, digamos, copia y pega del Reglamento de Inteligencia Artificial, porque creo que el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea presenta estos problemas. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Muchísimas gracias al doctor García por esta excelente conferencia. Por el título parecía que su mirada no era tan positiva como la que nos ha presentado, así que excelente. Seguidamente, entonces, tenemos el gusto de presentar a nuestros panelistas. Iniciará el doctor Fernando Varela, a quien le damos una cordial bienvenida al Tribunal Constitucional. Antes de cederle el uso de la palabra, permítanos hacer una muy breve presentación de su trayectoria profesional y académica. Actualmente es director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, es profesor de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, presidente del Centro de Estudios en Derecho del Trabajo de la Universidad San Martín de Porres, miembro activo de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Doctor Varela, muchas gracias nuevamente. Adelante. Debo empezar señalando mi agradecimiento a la doctora María Candelaria por tan excelente organización. Nos ha dejado algunas experiencias para usar cuando hagamos nuestros propios eventos. Mi agradecimiento también por su presencia al doctor Alberto Chepiu del Carpio y a Jordi también por estar el día de hoy acompañándonos en esta sala, que es importante porque en esta sala se escuchan a las partes y quizás se resuelven los temas más importantes del derecho constitucional en el Perú. Así que es un honor y de repente pues nos tocará venir, quizás uno nunca sabe. Pero el tema es el siguiente: vamos a trabajar con mucha responsabilidad el tema desarrollado por el profesor García. Y María Candelaria, la doctora María Candelaria dice, yo pensé que era un poquito más, no tan positivo. Es la estrategia pues de los abogados, que tratamos de engañar
a las personas que van a estar presentes en esta sala de audiencias, porque también nuestra posición es netamente positiva, porque el derecho constitucional y el derecho en general tiene que adecuarse necesariamente a una realidad. Y esta realidad es que no nos encontramos ante una revolución laboral más. Nos encontramos ante una realidad que al menos que el día de mañana nos despertamos y salgamos de la Matrix no va a cambiar. Simple y llanamente tenemos que adecuarnos. Y el derecho al trabajo y el derecho constitucional tienen una gran responsabilidad. Es decir, tenemos que abrazar esta nueva etapa y no negarla, porque sería vivir en el negacionismo, donde hoy nos encontramos a personas que incluso luego de tantos siglos vienen a señalar que la Tierra es plana, ¿no? Entonces es un tema que nos llama mucho la atención. Estamos ante un cambio estructural en la toma de decisiones dentro del trabajo. No podemos hablar ya de los mismos conceptos de empleador y trabajador. Es evidente. Después de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, donde se originan los principales o primeros conceptos del derecho al trabajo, y luego de varios intentos fallidos por redefinirlo, yo creo que la inteligencia artificial, la llegada a la inteligencia artificial de una manera tan evidente, porque esta inteligencia artificial viene trabajando desde una calculadora, por ejemplo, viene trabajando desde el día en que una máquina le ganó al campeón de ajedrez una partida, o viene trabajándose desde que ahora nosotros para ir a un lugar ponemos el Waze hasta para llegar a 5 cuadras de nuestra casa. Pero ahora lo vemos más evidente, con aplicaciones mucho más potentes, en las cuales nosotros podemos cambiar nuestro rostro, podemos escribir un texto, y hoy la estrategia del prompt es lo más importante. La inteligencia está ahí. Dicen los expertos que en 10 años la inteligencia artificial tendrá el conocimiento que podría tener un ingeniero de la NASA. Y vaya que son los ingenieros con mayor IQ en nuestro planeta. ¿Qué será en 20 años? Esta circunstancia nos obliga a redefinir la relación de trabajo. Y llego a este tema de redefinir el concepto de trabajo. Esto es importante. Podemos hablar incluso de un empleador algorítmico. Un empleador que en unos años, como por ahí lo adelantaba el profesor García, no sea un empleador tangible, palpable, que pueda ver, con el que pueda discutir, al que pueda acercarme a pedir vacaciones, sino un representante algorítmico del dueño de la empresa, el que me pueda llamar la atención si no cumplo con ciertos estándares de productividad, el que dote a mi producción de herramientas tecnológicas en las cuales mientras yo voy trabajando, voy en el mismo momento informando sobre mis índices de producción y de repente al fin del mes decirme si sigo siendo útil o no sigo siendo útil para la empresa. Y es lo que en definitiva es toda revolución industrial. Quien no se haya adecuado a la máquina de vapor, quizás perdió el empleo. Es evidente que perdió el empleo. En nuestra realidad estamos mal acostumbrados porque no es la realidad, lamentablemente, que nos ha tocado vivir, a pensar que todo se está inventando. Seguramente el profesor García Viña tiene la suerte de haber analizado con mucho detalle los sistemas de robotización empresarial, donde hay una realidad muy palpable en la revolución industrial. Muchos puestos de trabajo se han perdido por sistemas de robotización industrial. Uno de los temas más palpables para poder evidenciarlo es el caso de Amazon, que ha reducido considerablemente su planilla para que el almacenaje y el envío de los productos que compramos nosotros sin acudir a la tienda, presionando un clip, sea lo más automatizado posible. ¿Eso qué significa? Que se van a perder empleos, pero van a existir otros. Aquella persona que sepa dominar la inteligencia artificial. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Las revoluciones industriales han existido y seguramente cuando estemos vivos, y quizás los más jóvenes, podrán darse cuenta que van a existir otros paradigmas de revolución industrial. Es importante tener en cuenta, entonces, esta realidad nos exige una visión menos romántica del trabajo, sino una relectura del poder de dirección. El poder de dirección va a variar, el paradigma va a cambiar, y así como el poder de dirección en este mundo moderno va a cambiar, también va a cambiar
la situación o el concepto de trabajo. Van a haber nuevos trabajos, nuevas especialidades, nuevos oficios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y ahí entran dos figuras novedosas, bueno, novedosas para el anglosajón, pero que siempre han existido, de los recursos humanos, que es el reskilling y el upskilling. Las empresas tienen personal, y el personal hoy por hoy es muy importante mantenerlo, cuidarlo, porque es personal más allá de la definición legal de confianza, son trabajadores que vienen aportando a la producción. Tenemos trabajadores que hoy pueden tener un concepto vago, impreciso o básico de lo que es inteligencia artificial, pero a esos trabajadores tenemos nosotros como empleadores y como instituciones públicas que son empleadores, también analizar si vale la pena mantenerlos en la planilla después de tantos años trabajando con nosotros, dotándolos de nuevas herramientas que los hagan partícipes de esta revolución industrial. Es el concepto de reskilling, la obligación que tenemos como empleadores de mantener esa planilla, personal que ha trabajado con nosotros y que, con el cual confiamos, y darles oportunidad de dotarles de herramientas para que se adecúen a este nuevo sistema. Pero también tenemos el upskilling, que es a ese personal que tenemos, que no tiene ni idea alguna de lo que es el trabajar con inteligencia artificial, darles la posibilidad de dotarlos de conocimiento para que puedan participar en la producción de la empresa. Luego de eso, queda en cada trabajador, no sé si lamentablemente o correctamente, adecuarse a este nuevo sistema. Porque este nuevo sistema llegó para quedarse y habrán nuevos empleos. Hace muchos años veía yo un documental en HBO que se llamaba El futuro del trabajo. Estoy hablando de hace unos 10 años. Y sucedía que las personas que hacían el documental se acercaron a un grifo, a un lugar donde surten combustible, de camioneros. Y en Estados Unidos hay mucho restaurante para camioneros. Estados Unidos en la práctica es un continente. Y se acercaron a una mesa y le dijeron: ¿podrá creer usted que está a unos años de perder su empleo? Y este camionero, que era hijo de padres camioneros, de un padre camionero, y que además su padre también había sido camionero, se rió y le dijo que estaba hablando tonteras prácticamente. Y le dijeron: te invitamos a salir para que veas el futuro de tu trabajo. Y se acercaron y le mostraron un camión idéntico al de él, y él no entendía lo que pasaba. Les invito a ver ese documental, El futuro del trabajo. Y le enseñaron que ese camión en unos años se podría manejar de forma autónoma. Y le hicieron una prueba. Y el rostro de ese señor, si pudieran verlo en el documental, grafica claramente lo que va a pasar en unos años. Era una persona que estaba descorazonada, que había perdido con esa información la felicidad en su rostro. Ya no era la misma persona que estaba almorzando tranquilo. Eso, si lo vamos a multiplicar, va a suceder con varias funciones, y los abogados no estamos exentos de esto. Hoy es un incentivo para muchas empresas dejar de contratar abogados jóvenes, abogados juniors. Están trasladando la decisión de las primeras partes de las consultas, la están trasladando a la inteligencia artificial, porque me resulta más barato, si soy una pequeña empresa, pagar $20 mensuales y usar el chat, o si soy una gran empresa, contratar otra inteligencia artificial por $100 que contratar a un abogado junior por 3.000 soles. Y como consideran que todos los problemas pueden ser resueltos por el chat, cuando llegan problemas críticos recién buscan al abogado senior, para que el abogado senior les resuelva el problema que se han metido por usar el chat, porque el chat todavía está en creación. Pero esto, señores, en 10 años no va a pasar. En 10 años, la información que contiene el chat, que constantemente viene alimentado por ustedes mismos, cuando el doctor César Llorente utiliza el chat para hacer un escrito y luego corrige a la aplicación y le dice: te has equivocado, yo estaba hablando de un recurso de apelación, no de un recurso de revisión, lo que va a hacer el chat es: discúlpame, ahora lo entiendo, y lo corrige. Y esa información la aprende. En 10 años, los miles de profesores Llorentes y los miles de abogados que están acá presentes
van a dotar de tanta información que prácticamente, si es que no se adecúan a esa nueva realidad, el trabajo va a ser inexistente. En ese mismo documental, y no voy a hacer esta charla de 10 minutos que ya está acabando, en ese documental demostraban un programa informático de inteligencia artificial que corregía contratos. Y pusieron a 3 abogados, 2 juniors, un senior, a revisar el contrato y se demoraron 2 días. La inteligencia artificial lo hizo en 15 minutos. Y encima dándoles observaciones de cómo podían mejorar para que no tengan contingencias en un arbitraje internacional. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, ya que tengo pocos minutos, ¿cuáles serían las conclusiones que podríamos tener un poco destacando lo señalado por el profesor García? Tenemos como empresas y empleadores personal preparados y que además han generado confianza con nuestro entorno. La mecánica del reskilling y el upskilling son necesarios. Tiene que haber una transparencia algorítmica obligatoria. El trabajador debe conocer cuáles son las directivas internas de la empresa sobre el manejo de la información a través de la inteligencia artificial. Eso va a servir para las relaciones individuales y para las relaciones colectivas. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional también tienen la obligación de hacer una reforma procesal tecnológica que permita, con el uso de la inteligencia artificial y previa transparencia, que los casos se resuelvan de mejor manera y de forma más célere. Pero finalmente tiene que haber una transición digital responsable. Y responsable significa, por más que creamos en el libre mercado, en que tenemos que adecuar cuál es nuestro mercado de trabajo y a dónde debemos dirigir las habilidades. No podemos seguir pensando en las mismas profesiones o en los mismos oficios. El Estado tiene la obligación de conducir, voluntariamente por cierto, no estamos en una China comunista, ¿no? Pero tiene que reconducir a los jóvenes, incluso a las personas que hoy, siendo mayores, no tienen puestos de trabajo, a estas nuevas actividades. Y termino con esto antes que la doctora María Candelaria se enoje conmigo. El derecho del trabajo no debe frenar el futuro, debe darle forma constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Varela por estas reflexiones y por su intervención. Ha sido realmente muy, muy importante y seguimos en la línea de este importante cambio de paradigma y que tenemos que empezar a trabajar en la transformación digital. Y precisamente una de las personas que está trabajando en ese aspecto en el Tribunal Constitucional es el doctor Alberto Chepíu del Carpio. Entonces, en el marco de esta conferencia, es un verdadero honor contar con la participación del doctor Alberto Chepíu del Carpio, panelista en este evento, a quien le extendemos nuestra más cordial bienvenida. Antes de dejarle en el uso de la palabra, permítame, doctor Chepíu, presentarle muy brevemente su trayectoria profesional y académica. Él es asesor jurisdiccional de despacho de magistrado del Tribunal Constitucional, entidad en la que presta servicios hace ya 25 años. Ha ocupado los puestos más altos, entre otros, ha sido secretario general del Tribunal Constitucional, jefe de gabinete técnico especializado en habeas corpus, habeas data y queja. Además de una maestría en Derecho Internacional Económico, cuenta con capacitaciones de posgrado en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica de la Universidad Nacional de Defensa en Washington, D.C., en la Universidad de Lund en Suecia, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, en el Centro de Formación de Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, entre otros. Asimismo, también ha realizado una pasantía importante en la Sala Cuarta, en el cuartazo de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Adelante, doctor Chepíu. Muchas gracias, Candelaria. Muy agradecido con el director del Centro de Estudios Constitucionales, también con el profesor Jordi García Piña y con el profesor Fernando Varela Borges. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. La ventaja de ser el último que habla es que prácticamente te toca recapitular, entonces esto nos facilita mucho las cosas. Primero, solamente mencionar que el ser humano, en todo caso la especie humana, por su naturaleza es una especie que está vinculada
a la tecnología en todo el desarrollo de su proceso evolutivo. Desde las cosas más mínimas, que a veces damos por sentadas, como por ejemplo el vestido, las herramientas para cocinar, ¿no?, para el uso de la vida diaria, que nos facilitan las cosas, hasta saltos tecnológicos como hace 3.500, 4.000 años, el uso de herramientas de piedra, el fuego, o más adelante, por ejemplo, la agricultura, la escritura, etcétera, han permitido que la humanidad evolucione. Pero lo que ocurría es que esta evolución se ha ido produciendo por saltos y en diferentes momentos. O sea, no es que ocurría todo en el mismo momento. Se inventa la escritura en algún lugar y poco a poco se va extendiendo a otros, y es un proceso que toma varios años. Lo que nos ha ocurrido con la inteligencia artificial, creo que tal vez, y por favor, profesor, corríjame, creo que es la primera vez que algo ocurre en todo el mundo y al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es como el Internet, que pasó y bueno, mientras fueron creciendo las redes y fueron llegando, nos enteramos algunos años después, y después tuvimos que ver el ancho de banda, y para ver si el ancho de banda aguantaba la velocidad de Internet, etcétera. No, esto ocurrió, y ocurrió al mismo tiempo y en todo lugar. Y todos nos enteramos que ya había un conjunto de herramientas que se llamaba inteligencia artificial. Y que caray, o sea, llegó, irrumpió, y entonces, así como otras tecnologías que llegaron para facilitarnos las cosas, también llegaron para complicarnos las cosas. Porque, ojo, cada vez que se crea una tecnología, la tecnología se maneja independientemente de su creador, ¿no? El creador le pretende dar un uso, pero después la tecnología tiene vida propia. Y cada quien la utiliza para lo que mejor le parece. El mejor ejemplo es un smartphone, año 2008. Un smartphone lo que hace es reemplazar un teléfono. ¿Se acuerdan que teníamos el sapito, estos celulares feos que teníamos en esa época, unos ladrillos que pesaban y que, bueno, pues eran antiestéticos incluso utilizarlos, ¿no? Pero de un momento a otro teníamos un teléfono, teníamos un iPod, ¿no es verdad? Y con el tiempo le fuimos agregando funciones, o sea, las páginas amarillas de la guía telefónica calzaban ahí. Ya teníamos cómo tratar de movilizarnos y ubicarnos. Igualmente le fuimos cargando algunos programas de salud, ¿no? O sea, ya podemos ver cuál es nuestro ritmo cardíaco, si hacemos ejercicio, pues cómo nos está yendo, etcétera. Entonces, estos inventos van generando algunas potencialidades que cada quien verá cómo las va utilizando. Pero esas son las cosas pequeñas, ¿no? Lo que nos interesa y lo que interesa en el mundo del derecho son las cosas grandes. Entonces, bueno, viene la IA, y aquí me quedo con una pregunta que me hizo un colega hoy día en la tarde y que me dejó pensando. Si podemos evitar que la IA nos toque, o sea, que la IA, bueno, yo no quiero pues que la IA que la IA pase de largo, ¿no? Yo recuerdo, ustedes son mucho más jóvenes, nuestro invitado, el doctor García, no es peruano, y el doctor Varela es mucho más joven que yo, pero cuando yo estudiaba en la universidad en la década de los 90, el año 91 me cambiaron el Código Procesal Penal, y el año 92 el Código Procesal Civil, y el año 93 la Constitución. ¿Qué creen que pasó con los abogados mayores que en esa época litigaban? Bueno, sí, la ola pasa, pero no se preocupen, nosotros seguimos en funciones, ¿no es cierto? No, o sea, te cambiaron prácticamente el mundo jurídico, ¿no? O sea, te cambiaron las principales herramientas de trabajo de ese momento. Entonces, la inteligencia artificial va a tener un impacto, y está teniendo un impacto muy similar a esto. O sea, no es que podamos mantenernos al margen de ella. Y entonces, yo la visión que tengo ya desde el Tribunal Constitucional como ente protector de derechos fundamentales, ya voy por otro lado, ¿no? El profesor García ha estado viendo los temas regulatorios, el profesor Varela ha estado viendo las relaciones laborales, y yo digo, bueno, ¿y qué va a pasar con los derechos fundamentales, no? Porque además estamos en el Perú,
Y como siempre dicen por ahí, en Jerusalén todo es posible, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la IA empiece a ser aplicada en las empresas y empiece a ser aplicada en las entidades? Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando la IA empiece a evaluar los currículums para una evaluación de personal a efectos de contratación de personal? ¿Cómo nos aseguramos que la IA no tenga un sesgo? Raza, sexo, edad, educación. Porque ojo, lo que pasa en la vida real lo podemos reproducir. Y entonces es necesario que la inteligencia artificial sea auditada, sea debidamente controlada, para que lo que normalmente hacemos los seres humanos no se repita. Lo que decía el profesor García, ¿no? Estamos en un momento en el que se rompe un paradigma, entonces no repitamos los errores que ya cometimos anteriormente, ¿no? Entonces evitemos ello. O sea, el algoritmo tiene que ser transparente, tenemos que verificar, tenemos que auditar este algoritmo para que podamos determinar que no tenga sesgos, ¿no? Pero además, ojo, es posible la vigilancia algorítmica y determinar y poder, por ejemplo, ver que algunas veces es posible entrometerse en la privacidad de los trabajadores, porque es posible ahora que la pantalla de la PC pueda determinar si estás sentado frente a la pantalla y cuánto tiempo te paraste y te fuiste, o con las cámaras de videovigilancia cuánto tiempo te paraste y te fuiste de tu oficina, cuánto tiempo te fuiste a la cafetería, cuánto tiempo te fuiste a los servicios, por qué te demoraste tanto en los pasadizos. O sea, eso también puede ser controlado. Y ojo, eso genera estrés. Obviamente que genera estrés, ¿no? Y eso puede generar problemas, no diré psicológicos o mentales, pero un problema de estrés emotivo puede generar también un problema de bajo rendimiento en los trabajadores, etcétera. Y también tenemos el problema que acá en el Perú, no sé cómo será en España, pero como consecuencia de la pandemia y con el teletrabajo, pues la desconexión digital está en la norma, pero muchas veces no se cumple, ¿no? Entonces tienes llamadas fuera del horario de trabajo y tienes que responder, porque si no respondes puedes tener algún problema en el trabajo y esto puede afectar tu salud mental, etcétera, ¿no? Por otro lado, también está el tema de, bueno, si estamos entrando en esta vorágine de inteligencia artificial, es importante de que todos seamos debidamente capacitados en el uso de estas herramientas. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Hay una nueva tecnología y esa tecnología abre un sinnúmero de oportunidades y posibilidades. Ya les conté la parte fea para empezar al revés, no por la parte bonita. Bueno, ahora empecemos por el otro lado. La IA puede ayudarnos a hacer muchas cosas. Yo los reto a los que no lo han hecho aún, que experimenten con la IA. La IA no muerde. Y además la ventaja es que con el ensayo y error uno va aprendiendo y uno va viendo qué es lo que se puede hacer. Lo que no puedes dejar de hacer es que la IA te reemplace. O sea, tomar el atajo, es lo que yo diría, ¿no? O sea, si yo tengo un documento y tengo que revisar el documento como abogado para saber qué es lo que dice el documento, si se lo voy a dar a la IA para que me haga un resumen, voy a tener un problema. No conozco el detalle del documento y me voy a manejar en generalidades. Y si me voy a juicio, voy a perder. En cambio, si yo manejo el documento y más bien utilizo la IA para complementar la información que tengo acá, para buscar otra información, ok, ¿no? Entonces eso me ayuda más bien a mi potencia, mis habilidades. Y en el caso de los trabajadores, lo que necesitamos es eso, que el trabajador aprenda a utilizar la inteligencia artificial, la haga suya y eso mejore su potencialidad y su rendimiento dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque en el corto plazo la IA solamente va a reemplazar aquellos trabajos que son fáciles o muy manuales de hacer, ¿no? Fotocopias, mandar correos, etcétera. Pero en el mediano y el largo plazo va a reemplazar muchos trabajos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un profesional? Capacitarse. Esta capacitación es lo que va a evitar que, disculpen el uso de la palabra, pero me parece que es atinada, va a evitar que nos volvamos obsoletos.
¿Por qué? Porque un profesional debidamente capacitado, un profesional debidamente actualizado, no solamente en conocimientos jurídicos, sino también en el uso de herramientas tecnológicas, va a poder estar en posibilidades de poder desempeñarse, sea en una empresa del sector privado, sea en una entidad del sector público, sea en el desempeño de la profesión como abogado, en adecuadas posibilidades profesionales. Solo para hacer un cherry, ya que Candelaria hizo referencia a los temas que estamos haciendo en el Tribunal Constitucional, bajo la presidencia de la doctora Pacheco Serga, estamos trabajando algunos temas de inteligencia artificial en el tribunal. El primero, y digamos que eso nos tiene por ahora muy ocupados, es buscar que la inteligencia artificial nos ayude a hacer los resúmenes de los antecedentes de los expedientes. Ustedes han visto que en la estructura de las sentencias del Tribunal Constitucional hay una primera parte que es un resumen de la demanda, contestación de la demanda, sentencia primera, segunda instancia y recurso de agravio constitucional. Pues lo que estamos, y ya lo hemos conseguido, recién estamos implementando ya la segunda etapa, es entregarle esa data a un aplicativo de inteligencia artificial para que haga un resumen. Obviamente, este resumen tiene que ser filtrado, tiene que ser verificado por un abogado que se hace responsable de lo que ahí consta. O sea, la IA es una herramienta, la IA no es la que te va a hacer el trabajo, la IA te facilita el trabajo. Y obviamente el desarrollo de los fundamentos, el razonamiento del caso, etcétera, eso tiene que hacerlo necesariamente un abogado. La IA no te va a reemplazar, por lo menos no por ahora. En algún momento, quién sabe, por el desarrollo actual que tiene la inteligencia artificial, todavía no estamos en ese momento. No sé si llegaremos a ese momento, pero vamos, o sea, lo dejo en la libre. Hay colegas y hay abogados que me dicen, no, eso no va a pasar nunca. Y hay colegas que me dicen, oye, o sea, al ritmo que vamos, con una tecnología que tiene poco más de año y 2 meses, miren lo que se ha avanzado, o sea, lo que puede pasar en 5 años, sabe Dios, ¿no? El otro proyecto que tenemos es tratar de mejorar un poco el acceso a nuestra base de datos jurisprudencial para que con el apoyo de la IA podamos acceder a pequeños resúmenes que nos permitan conocer el contenido de la jurisprudencia, no de la forma en que actualmente navegamos en Google. O sea, por ejemplo, hacen ustedes una búsqueda en Google y tienen una lista de links y tienen que entrar, salir, y es un poco pesado. No, en el aplicativo ustedes hacen la búsqueda y les va a salir una lista de 10, 20, 50, dependiendo de la cantidad de resultados, con una pequeña ficha, con el resumen y el link de la sentencia si les interesa. Entonces uno va a poder revisar si el caso les interesa y si no pasan al siguiente, y además también la posibilidad de buscar a través de otros mecanismos, no solamente demandante, demandado o algunas palabras o frases sobre la base de derechos, sino también, por ejemplo, artículos de la Constitución, leyes específicas que puedan haber sido citadas en el desarrollo de la jurisprudencia, etcétera. En esa parte estamos en desarrollo, estamos implementando esto. Vamos a ver cómo nos va. Es tecnología nueva, comprenderán que estamos ensayo-error, y estamos con todas las ganas de hacer. Nos está yendo bastante bien, de cuando en cuando tenemos nuestros tropiezos, pero ahí estamos. Como decía el doctor Varela, hay que tener responsabilidad, hay que ser transparentes y hay que mostrar las cartas, ¿no? No se olviden ustedes que tenemos ya una ley, la ley 31.814 sobre el uso de inteligencia artificial, que establece entre sus principios rectores, primero, la protección de la dignidad humana, segundo, la no discriminación, tercero, transparencia y exigibilidad, cuatro, supervisión humana y la privacidad y protección de datos. Entonces, ya por lo menos tenemos un documento jurídico para tener un marco regulatorio del uso de la inteligencia artificial. Como conversábamos con algunos colegas, no es perfecto, pero por lo menos tenemos algo, una base legal para tener un soporte para todo esto, ¿no? Eso sería todo de mi parte y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, realmente ha sido una conferencia extraordinaria. En todo momento ha estado el auditorio y las participaciones, perdonen que estaba usando el celular, es porque la gente que está también conectada por el aula Zoom nos mandaban felicitaciones. Quisiéramos agradecer a los 3 profesores. Como habíamos señalado, una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento de temas constitucionales, y con la magnífica conferencia del día de hoy cumplimos plenamente ese objetivo. Por ello, le reiteramos nuestro agradecimiento al profesor García, al profesor Varela y desde nuestra casa al profesor Chepiu. También quisiéramos agradecer a las personas que están el día de hoy presentes aquí. Muchas gracias por hacer un espacio en su agenda. Es lunes con el tráfico de Lima, así que muchas gracias. Igualmente agradecemos a las 868 personas que se han inscrito virtualmente. Ha sido de verdad un récord y estamos encantados y agradecidos. Asimismo, para cerrar esta conferencia, les invitamos a nuestros próximos 4 eventos. El día viernes a las 3:30 de la tarde tenemos una conferencia muy importante sobre la dignidad humana. Estará aquí de manera presencial la doctora Ángela Parisi Miralles, que es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra. Es virtual y presencial, así que están cordialmente invitados. Luego tenemos la conferencia internacional. Es el mes de la eliminación de la violencia contra las mujeres, entonces la conferencia es Violencia contra la Mujer, análisis de la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional de Colombia, que será impartida por la vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia, la doctora Paola Meneses. Posteriormente tenemos la conferencia Reforma del sistema político, desafíos y perspectivas, en la que participarán el magistrado César Ochoa Cardich, el doctor Francisco Miró Quesada, la doctora Milagros Campos, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, el doctor Jaime del Taus y el doctor Percy Medina. El evento será el día jueves 20 de manera presencial a las 6 de la tarde y también virtual. Y finalmente el conversatorio constitucional, presentación del libro, es una obra que ha editado el Centro de Estudios Constitucionales, y la presentación de este libro será el jueves 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces, de esta manera damos por concluida la conferencia, reiterando nuestro agradecimiento a nuestros conferencistas y también a ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches. Recording stopped. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico de investigación y capacitación del Tribunal Constitucional.